Ustedes saben perfectamente bien que ahorrar dinero para financiar una cuenta de trading puede llevar muchísimo, muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, por supuesto. Si vamos a comenzar con una cuenta muy pequeñita, pues de repente no es tanto el tiempo ni el esfuerzo, pero sí va a doler perder ese dinero. Entonces, tomemos en cuenta que si pensamos comenzar con una cuenta pues relativamente grande, sí nos va a consumir tiempo, sí nos va a consumir esfuerzo y el perder ese capital nos va a hacer todavía mucho más difícil, si no imposible, que tomemos la decisión para poder invertir la próxima vez. Entonces, por eso debemos de proteger ese capital de operación. Es importante tener en cuenta que la protección del capital no es sinónimo de no tener ninguna operación perdedora. ¿Qué significa eso? Todos los traders tenemos operaciones perdedoras, desde los más novatos hasta Warren Buffett. Todos perdemos dinero, es decir, no podemos pensar que este es un negocio infalible, al igual que cualquier negocio, en cualquier negocio del mundo vamos a perder en algún momento del tiempo determinado. Entonces, si tenemos claro que todos los traders tenemos operaciones perdedoras y que eso es parte del negocio, va a ser mucho más fácil entender y poder pensar en proteger ese capital, ¿verdad? Es decir, no vamos a pensar que no vamos a tener operaciones perdedoras. ¿Qué es lo que sí implica o significa el proteger el capital? Implica no tomar riesgos innecesarios y hacer todo lo posible para preservar nuestro negocio en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos un plan de trading, el cual ya tiene sus políticas de administración del riesgo, de risk management, tal y como hablamos la semana pasada, va a ser muchísimo, muchísimo más fácil que cuando estemos pasando en la cuerda floja a 100 niveles de altura, sepamos administrar nuestro riesgo de una forma más conservadora y de una mejor manera. Y esto nos lleva a la regla número 5, que ya lo hablábamos perfectamente bien la semana pasada. La regla 5 nos dice, siempre usemos un stop loss. Recordemos entonces, de acuerdo a lo que hablábamos la semana pasada, que un stop loss es la cantidad predeterminada de riesgo que un operador de bolsa está dispuesto a aceptar en cada operación. Es decir, nuestro escenario más pesimista, nuestro worst case scenario. Entonces, para ese escenario vamos a crear ese stop loss de forma predeterminada. Un stop loss, como lo vimos la semana pasada, puede ser una cantidad en dólares o puede ser un porcentaje, pero de cualquier manera lo que va a hacer es limitar la exposición que tenemos durante la operación. El uso de un stop loss puede eliminar parte de la emoción, ya que sabemos anticipadamente que solo perderemos alguna cantidad preestipulada, una cantidad X como máximo. Y en ese sentido, igual no es parte de este seminario online el platicar respecto a la psicología del operador o del trader. Sin embargo, es un tema súper, súper importante que les aconsejo que ustedes puedan investigar mucho más para entender esa psicología del inversionista, porque muchas veces puede jugarnos en contra ese elemento psicológico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, el stop loss puede eliminar parte de las emociones que sentimos al momento de invertir. ¿Por qué? Porque sale de una estrategia donde esa estrategia está basada en hechos, la tenemos por escrito, la comprendemos a la perfección y entonces pues eso va a hacer de que estemos bastante más tranquilos al momento de operar, independientemente de que pues podamos perder. Eso es un hecho. Entonces, el uso de un stop loss protector nos va a ayudar a garantizar que nuestras pérdidas y nuestros riesgos sean limitados. Es decir, no vamos a pretender que vamos a perder más allá de eso. Nosotros establecemos en dónde están los stop loss y eso es lo que nos va a permitir en el largo plazo, pues, ser rentables. Nuestra regla número 6 es arriesgar solamente lo que estamos dispuestos a perder. ¿Qué significa eso? Nunca vayamos a pensar que vamos a invertir en bolsa de valores el dinero que tenemos pensado para la colegiatura de nuestros niños o el pago de fin de mes o el pago de lo que sea. Es decir, no vamos a ir a arriesgar un dinero que tenemos comprometido para otra actividad. Entonces, antes que un operador comience a usar dinero real, es imprescindible, es imperativo que todo el dinero de la cuenta sea realmente prescindible, es decir, que podamos prescindir de él. Si no es así, pensemos que debemos seguir ahorrando hasta que el dinero sea prescindible, es decir, hasta que no dependamos de ese dinero. ¿Por qué?
porque lo que tenemos acá es lo que se conoce como capital de riesgo. Un capital de riesgo es cierta cantidad de dinero que estamos pues dispuestos en algún momento determinado a poder perder. Entonces debemos estar preparados para poder perder todo ese dinero asignado dentro de una cuenta de trading, tanto en términos psicológicos como en términos reales. Es decir, si perdemos ese dinero, no vamos a dejar de pagar la luz, no vamos a dejar de pagar la escuela o el colegio de nuestros hijos. Es decir, no vamos a dejar de comer por haber perdido ese dinero. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque perder dinero, ustedes saben que ya de por sí es lo suficientemente traumática y más aún traumático va a ser si ese es un capital que nunca debería haber sido arriesgado. Entonces, eso nos puede llevar a meternos en problemas enormes por un lado y además que el tener o el sentir la presión de que no podemos perder el dinero es más fácil que nos haga que psicológicamente no operemos de manera apropiada, es decir, no vamos a ser del todo, no vamos a poder tener mente fría, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tengamos en consideración que vamos a arriesgar solamente lo que estamos dispuestos a perder. Acá les pongo esta figura que me gustó muchísimo. Es una trampa de un oso, donde pues por supuesto acá está el dinero que tenemos en riesgo, pero este dinero definitivamente no va a ser parte del salvavidas que estamos nosotros utilizando para el mediano o largo plazo. Entonces, no arriesguemos más de lo que estamos dispuestos a perder, por favor. Regla número 7, usemos la tecnología a nuestro favor. Hoy por hoy, la tecnología está por todos lados. Tenemos dispositivos inteligentes, teléfonos, smartphones, tenemos tabletas, tenemos cualquier cantidad de dispositivos a nuestro favor. No digamos websites, los cuales pueden trabajar a nuestro favor. Es más, hoy por hoy, la inteligencia artificial cada vez ha ido tomando un mucho mayor auge a nivel global dentro de los distintos negocios y por supuesto la operación en bolsa de valores no es la excepción. Entonces, tomemos en cuenta que el trading pues es un negocio competitivo y es más que aconsejable pensar que la persona sentada en el otro lado de una operación va a estar aprovechando al máximo la tecnología. Entonces, ¿qué significa eso? Las plataformas de operación permiten a los operadores una gran variedad infinita de métodos para ver y analizar los mercados. Utilicémoslas. Hacer backtesting, ya hablamos del backtesting sobre los datos históricos antes de arriesgar dinero real, puede ahorrarnos muchísimo, muchísimo dinero eh, y no digamos a través del estrés y la frustración. Adicionalmente, les recomiendo utilizar websites. Acá les pongo algunos, hay muchísimos, muchísimos más. Acá les pongo Forex Factory, les pongo Yahoo, que tiene una parte súper interesante de finanzas, que es la parte de finance de Yahoo. Luego hay otro website súper interesante que es el de Investing. Les pongo acá el de MarketWatch, les pongo el de Finviz, es decir, hay muchísimos. Entonces, todos ellos nos pueden dar información súper valiosa que podemos tener al alcance de nuestra mano a través de nuestro teléfono inteligente, que nos va a permitir saber, conocer y en algún momento determinado hasta poder entender de una mejor manera o el terminar de ayudarnos a tomar alguna decisión respecto a algún plan de trading, puesto que pues ahí hay muchísimos análisis de los cuales nos podemos valer y muchísima información que está a nuestra disposición. Luego, ya lo habíamos mencionado, los dispositivos móviles nos ayudan y nos permiten el monitoreo de las operaciones prácticamente desde cualquier lugar. Incluso la tecnología que hoy damos por sentado, como las conexiones a Internet de alta velocidad, pueden aumentar en gran medida el retorno. Es decir, imagínense hoy por hoy con un Internet de alta velocidad, eso nos permite que tomemos las decisiones en segundos, ya lo hablábamos la semana pasada cuando conversábamos respecto a la estrategia de alineación con Ichimoku, cómo se sugiere que tengamos un Excel a la par en donde inmediatamente nosotros podamos entender, analizar y operar en cuestión de segundos. Entonces, si no tenemos una plataforma con un internet apropiado, puede ser de que nosotros hicimos todo lo posible a nuestro lado, pero cuando ponemos la operación, ya sea para abrirla o cerrarla, el internet juega en nuestra contra si no es algo apropiado. Entonces,
¿Qué les sugiero en ese sentido? Usemos la tecnología siempre a nuestro favor. Y además, pues no solo nos va a permitir mejorar el retorno, sí, sino que adicionalmente, pues a todos los traders nos encanta la tecnología. Luego, regla número 8 es convertirnos en estudiosos de los mercados. Este tema del trading no es un tema que uno lo vio, lo leyó y lo entendió y ya es experto para el futuro. Este es un tema de constante aprendizaje. Tenemos que verlo así. Entonces, siempre los mercados están cambiando, las economías están cambiando, los negocios cambian sus modelos, las propuestas de valor son totalmente diferentes conforme va avanzando el tiempo. Entonces, cada vez debemos de comprender todos esos cambios. Entonces, en ese sentido, es importante comprender que entender los mercados y todas sus complejidades es un proceso continuo y de por vida porque el entorno es altamente dinámico y hoy más que nunca es dinámico. Si estamos pensando, por ejemplo, en invertir en CFDs de acciones, debemos de tomar en consideración que esas empresas dentro de esos entornos en los cuales ellas compiten está cambiando constantemente. Una estadística, hace 25 años la esperanza de vida de las empresas era de aproximadamente 75 años. Es decir, cuando se abría una empresa, se esperaba en promedio que su vida como negocio fuera de 75 años. Hoy por hoy, la vida de las empresas o la esperanza de vida de las empresas es de 15 años. ¿Por qué? Porque el entorno ha cambiado dramáticamente. Entonces, debemos estar estudiando constantemente ese entorno. Luego, la investigación nos permite a los operadores de bolsa el comprender los hechos, como por ejemplo los diferentes informes económicos que hay. Hablábamos la semana pasada del non-farm payroll, por ejemplo, que es la liberación de la información relacionada con los empleos no agrícolas o las nóminas no agrícolas, por ejemplo, de Estados Unidos, el cual genera una alta volatilidad en los pares de divisas que tienen que ver con el dólar estadounidense. Entonces, debemos de entender cómo es que funcionan esos informes económicos y sobre todo entender perfectamente bien cuál va a ser el impacto respecto al informe liberado en comparación con cuál era la proyección. Luego, el enfoque y la observación permiten a los operadores el ganar instinto y aprender los matices. Esto es lo que nos ayuda a los comerciantes de bolsa de valores a entender cómo esos informes económicos afectan en el mercado en que estamos negociando. Es decir, si se libera, por ejemplo, la tasa de desempleo y la tasa de desempleo está por debajo de lo que estaba planificado en determinada economía, eso va a tener un impacto sobre los pares de divisas en donde la moneda de ese país está involucrada. Entonces debemos de entender si eso va a producir que el tipo de cambio aumente o disminuya de acuerdo a las expectativas que tengamos en nuestro conjunto o en su conjunto todos los operadores de esas divisas. Luego, algo importante que debemos de entender es que la política mundial, los acontecimientos y las economías, incluso el clima, tienen un impacto en los mercados y debemos de saber entenderlos. ¿Por qué? Porque eso va a permitirnos el ser o no ser rentables en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en consideración y debemos de estudiar dentro de los mercados? Debemos de tomar en consideración, acá les pongo un acrónimo que es conocido como PESTAL. Eso significa que debemos de tomar en cuenta los elementos políticos, los elementos económicos, los elementos sociales, los elementos tecnológicos, los elementos ambientales y los elementos legales, porque esos van a estar incidiendo sobre los mercados y solo en la medida que nosotros seamos estudiosos de esos elementos, pues va a ser mucho más fácil que podamos ser rentables en el corto, mediano y largo plazo. Y disculpe que les insista tanto en el corto, mediano y largo plazo, pero en este negocio, como les decía, no debemos de pensar solamente en el corto plazo. Este es un negocio que da muchísimas gratificaciones en el largo plazo. Entonces, pensemos que debemos de estar en él por un larguísimo periodo de tiempo.